Sí, pero vamos, que hay que tener en cuenta que cuando una persona, por ejemplo, construye una situación o un personaje, o sea, el nivel de inmersión y de sufrimiento del que estamos hablando, yo siempre lo pongo, pongo como ejemplo lo que me pasa a mí con Andrei, un personaje que hice hace muchísimos años y con una historia preciosa, pero que no puedo terminar porque, aparte de no terminar de ver muy claramente cómo estructurarlo todo, el problema principalmente que tengo con eso es que el personaje está en una situación tan horrible que me cuesta mucho trabajo pensar como él. Y eso Claro, es una cosa del proceso creativo que es muy difícil, porque tienes que sí, compartir sentimientos con el personaje. Y a mí totalmente. me cuesta trabajo porque no me llevo bien con ese personaje y es el protagonista de la historia. Totalmente. Hay veces que, bueno, hay veces no, todas las veces, todo el que escriba, que me da igual el género, me da igual el tipo de literatura que hagas, que me da lo mismo. Si no lo sientes, Mm, da igual, da igual, me da lo mismo. Tú tienes que sentir para poder escribir. ¿Qué pasa? También te digo una cosa, yo he aprendido después de 3 novelas, con una cuarta en proceso y otra quinta en proceso, que yo estructuro, pero que luego los personajes toman vida y hacen lo que quieren, ¿eh? eso es, sí, Por eso te digo eso es muy que tú lo sorprendente. tienes estructurado, pero si te sentases y los escuchases, saldría, te dolería, te costaría, te desgarraría probablemente ese personaje, pero Claro. saldría. Y además, Tienes que, claro, lo curioso, no puedes. sí. El problema es que cuando escribes, que muchas veces lo que escribes no está en consonancia con tus pensamientos. Yo me hace mucha gracia la gente que dice, oye, es que veo tanto de ti en esta novela. A ver, sí, si la he escrito yo, algo tiene que Algo tener, tiene pero que no te, tener. claro, pero no te confundas, que yo no soy todo lo que hay en esa novela, para nada, No, 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 para no, 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 nada. que va. Yo hay trozos de novelas, por ejemplo, de Rocío Reza, que la he releído, pues hará cosas así de un mes, que no recuerdo haberla escrito. Ah, sí, Mm. O qué sea, cosa. en el frenesí de escritura hay cosas que yo no recuerdo haberlas escrito. Qué curioso. Y ahí están. Y ahí está. Por eso te digo que sí, la novela es tuya y tiene parte de ti. Cuando además conoces al autor, es inevitable que la gente que te conoce te diga, oye, es que te veo, es que te... Sí, sí, tú me ves, pero no me ves. O sea, no. ¿Por qué no? Porque los personajes mandan y toman el control cuando a ellos les parece. Y ya te digo, y hay pasajes de las novelas que no sé cómo se han escrito. O sea, yo no lo sé. Si yo entro en un frenesí y escribo, y hay días que no escribo nada, hay días que te puedo escribir 10 folios del tirón, que luego a lo mejor los borra o te Sí. quedan en tres viables, ¿no? Pero en ese frenesí es ese frenesí. Y eso quizás es lo que engancha. Cuando entras en ese estado que lo que hay a tu alrededor se desdibuja, quizás eso es lo que te mantiene en este mundo, ¿no? Porque si, si tienes que comer con lo que se gana, va listo, ¿no? Pero para el tiempo que se invierte. Pero que sí engancha, es como un vicio, si es que te lo he dicho al principio, es un vicio, esa sensación Sí, de sí, un sí. vicio. Y esas tres letritas al final de film es otro vicio, esa sensación también. Uf, cuando ya se termina, dice, bueno, y ahora revisamos un poquito y tal, pero sé al menos que el trabajo ya tiene una forma clara. Sí, no, y aparte yo siempre lo digo, cuando termina, la sensación de plenitud es indescriptible. La sensación de liberación es indescriptible y la sensación de abandono también. La sensación de abandono. Sí, te quedas como huérfana. Ah, claro, Sí, claro, te entiendo. Sí, te porque quedas como huérfana. ya no se El- vuelve a ese mundo. Exactamente, esa parte, eso que ha estado formando parte de ti durante tanto tiempo, deja de existir. Está ya en el papel y ya no es tuyo, es de los que lo leerán. Se ha publicado, no se ha publicado, se quede en un cajón, me da igual. ¿Sabes lo que te digo? Eso ya no Mm. forma parte de ti.
tú formas parte de ellos, pero ellos ya no forman parte de ti, no viven contigo. Y dices, tío, es una sensación complicada de gestionar. Y de hecho hay días, yo por ejemplo, que me tiro un par de semanas inestable, emocionalmente inestable. Sí. Sí, porque no tienes que volver a un estado de calma, de sosiego, ¿no? Hay escenas, tú imagínate que tú pasas de una escena a lo mejor de amor a una escena de venganza, a una escena de... Tu vaivén emocional es brutal y te metes tanto en la piel de esos personajes que lo vives por ellos. Al fin y al cabo, tú cuando terminas tienes que quedarte de alguna manera tocada. O sea que es inviable y el que no se quede tocado, malo, malo. O sea, ayer mismo hablaba con una compañera de escritura, me decía, Ana, que no hay que subestimar al lector. Bueno, Ana es mi nombre real, Luz Barrera es mi seudónimo, pero bueno, me decía, es que no hay que subestimar al lector y hay que tenerlo en cuenta. Digo, sí, yo respeto absoluto al que coge tu libro y lo lee y le da una oportunidad y opina, para bien o para mal, ¿no? Porque no a todo el mundo vas a llegar. Pero es que yo no puedo escribir pensando en lo que al lector le va a gustar. Claro. No, pero eso, o sea, Yo no eso... puedo, yo lo intento. Si se quiere, si se me pide, yo lo intento, pero no va a salir. Claro, es que eso, a ver, para una película, por ejemplo, sí hay como ciertos análisis de mercado y los productores son los que eligen ciertas cosas porque saben que eso está de moda o va a funcionar. Pero cuando una persona escribe un libro que se convierte en un bestseller, y estamos hablando de vendedor de bestseller, al que hemos citado antes, Juan Gómez Jurado. Este hombre, a ver, lo que hace esta gente es que escriben novelas que son asequibles, que son interesantes y que gustan mucho. Y por ende, además, hasta se venden. Eso sí, pero Sí. sentarse y hacer una novela con todo ese trabajo pensando en que eso va a venderse, no hay una fórmula. No, Hay una pero teoría sobre eso, pero no hay una fórmula. no solo de venta. Ella se refería porque me decía, ah, cuando tú escribes en cierta persona o escribes en tal, y yo se lo dije, digo, yo es que soy muy kamikaze, es decir, yo pruebo y experimento. Y te escribo una tercera persona, te escribo una primera persona, eh, en presente, en pasado, Ujú. me da igual, pruebo. Ahora estoy, mi segunda novela ha sido también en primera persona a dos voces, masculina y femenina. Sí, Se supone que es una novela romántica y va alternando los personajes y cambia ipso facto. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado, ¿por pues qué? qué Porque interesante. me lleva al filo, es difícil. Tanto en verbos, tanto a la hora de escribir no es igual que en tercera persona que te da más libertad de movimiento de escritura. Claro, porque ya directamente podéis poniendo piececitas una encima de otra, pero no tienes que transformarte tú personalmente, dejar de ser el Claro, escritor y el narrador para convertirte en uno de tus claro, personajes. claro, efectivamente, efectivamente. Mira, Entonces, por ese motivo odio los textos en segunda persona. No lo claro, entiendo. pero, No sé. claro, pero tienes que aprobar como escritor. Si yo lo veo así, yo me voy a tirar de cabeza. ¿Me puedo equivocar? Pues claro que me voy a equivocar 100.000 millones de veces. Pero Hombre, si por no lo supuesto. pruebo, tal, entonces, para el lector probablemente sea más fácil otro tipo, o no. Yo siempre digo que un libro en primera persona se lee mucho más fácil, mucho más rápido. Oh, sí, completamente. Porque, Pero, claro, tú eres el transmisor de la historia. Pues alguien llegó a tal sitio. Ah, no, dice en primera persona. claro, Ah, vale. Sí, cuando tú lees en primera persona, el lector en su cerebro lo lee en primera persona también y lo claro. hace partícipe de la historia tal cual, ¿no? Entonces, eh, yo no lo había probado hasta que empecé con la novela que tengo publicada con Roca Editorial, Hmm. pero he hecho otra segunda y ahora la tercera ha cambiado el tono totalmente, no tiene nada que ver. Volvemos a cambiar el narrador.
pero porque me gusta. Entonces me dice, pero es complicado y hay que tener en cuenta que tal, que cual, que las frases, que sí, hay que tenerlo en cuenta, pero es que yo soy incapaz, yo escribo lo que siento. Yo Claro. no puedo pensar en lo que me es más fácil o menos fácil, porque si no, no sería yo escribiendo. Cuando tú pones voz a un personaje, a lo mejor es que estoy probando hasta que encuentre mi voz, ¿no? Claro. Como narradora. Pues puede ser, no lo sé. No lo sé, pero bueno, a ver, aparte de eso, en primera persona es muy divertido crear un personaje y hacer diálogo. Porque claro, Sí, tú bueno, como persona tienes tu forma de hablar, pero cuando creas un personaje tienes claro, que crear otra forma de hablar. Y eso es claro. muy divertido. Y eso ha sido un reto de la primera novela a la segunda, ¿eh? Mucho. O sea, con Ari, que es la protagonista de Rosy y Reza, los diálogos son súper ácidos, porque ella es un personaje muy ácido. Vamos a llamarlo Claro. así, ¿vale? Eso, Pero con, sí, muy con divertido. Aroma Madera, ¿no? Con Aroma Madera, una novela con un toque feel good, muy dulce, para no sufrir, para no... Entonces los diálogos, yo me he tenido que contener mucho de la primera novela a la segunda. O sea, yo misma me fustigaba me diciendo, ¿qué estás escribiendo, porra? ¿No? Es curioso y aprendes. Que eso, al fin y al cabo, es lo que te hace escritor o escritora, ¿no? El borrar y el empezar y el decir, bueno, pues no me quedo aquí, no me rindo, sigo adelante. El resultado, pues, ya no depende de ti. El resultado puede gustar o no puede gustar. Ahí es cuando no hay que subestimar al lector, en mi Sí, sí. opinión. Vamos al lector y al propio trabajo El de de- uno, ¿eh? claro, mira, yo siempre digo que yo no puedo escribir pensando en lo que opinará el lector. No, yo escribo y ahora la opinión del lector es soberana. Eso sí es sagrado. Ah, claro. Y no, ahí sí, yo hago mi trabajo como yo veo, siento, percibo y me palpita el corazón. Hasta ahí bien, ¿no? Y ahí no voy a dejar, creo que por ahora que nada me influya. Pero una vez que ya sale de mí, lo que la gente opine, los lectores opinen, eso es soberano. Si no te gusta, no te gusta. Ahí es que no puedes hacer más. Si tú crees que le falta fuerza, le falta fuerza. Si... Es que eso ya Bueno, no lo claro. puedes controlar. Eso, No lo eso puedes controlar. Esa es otra parte que hay que aprender y que es muy importante, y es el final del proceso creativo, saber entender que hay mucha gente a la que no le va a gustar, gente a la que le va a encantar y gente que le va a resultar completamente indiferente, La gran cosas que para ti mayoría. son importantes. La gran mayoría, Enrique, Claro, la claro, gran mayoría, o sea, ¿cómo te explico esto? Por eso te hablaba antes de la sensación de abandono. Es claro. que, es que quizás de las cosas más duras, cuando tú terminas la novela tienes que mentalizarte de que ya no es tuya. Eso es muy fuerte decirlo, ¿eh? Sí, pero no es tuya, no es tuya. Ya forma parte de la persona que la tenga entre manos, sea en su Kindle, en su e-reader, en su móvil, en su tablet o en papel, me da igual. Ya no Eso, es tuya. Eso hay algo que lo resume muy bien y que son de mis frases favoritas. Bueno, ya sabes que Amanece que no es poco, empezó como película de culto y ahora se considera un manual de filosofía. Y es muy bueno cuando es verdad, el argentino del pueblo, el que era Siempre, sudamericano, y, o sea, el sudamericano del pueblo, que muy filosófico, muy tal, escribe una novela y se la deja a uno de los personajes. Y otro, un labrego, que el hombre pues decía que era la única persona que no tenía nada especial del pueblo. Y además no era culto ni nada. Y él quería ser intelectual. Y entonces le pide que por favor le deje la novela que acaba de terminar para leerla. Le dice, no, no te la dejo. Y dice, pero bueno, ¿por qué? Y dice, porque me la estropea. No, no, porque no la vas a saber entender, la va a leer mal y me la va a estropear. Y el otro claro, resulta que había escrito no sé qué de verano de Fulner. Vamos, la película es una maravilla. Pero pasa eso. claro. Es que ya cuando termina no es tuya y a lo mejor lo coge alguien y te dice, pues no me parece que sea una novela romántica, creo que es una apología del fascismo. Dice, Claro, hostia. es que va a depender de las circunstancias de esa persona, del sitio donde lo lea, de quién le rodee.
sí, tantas cosas, pero entonces tú tienes que armarte y decir, no, ya no es mío. Y tú me dirás, bueno, Ana, pero lo que tú la defiendes, tú sí, 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 yo te voy a decir siempre que mi última novela va a ser lo mejor. Porque en todas va a haber una evolución, en todas va a haber un cambio, en todas va a haber un pico kamikaze de haber probado algo que en las anteriores no, tanto, pero cuando se termina y ya es de quien la toma. Y te tienes que tomar las críticas como vienen. Cuando empiezas a escribir ese es el mayor miedo, por lo menos el que yo he pasado, ¿no? El Dios, ¿qué van a decir? Sí, 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 sí. Claro, que por eso yo también tengo el seudónimo de Luz Barrera, porque mi marido y mi madre se empeñaron en que Rocío Reza tenía que ver la luz. Yo no quería. Ah, Sí, sí, yo qué no quería interesante eso. sacarla. Fueron ellos los que buscaron seudónimo. Bueno, mi madre fue el que buscó el seudónimo y mi marido el que movió hilos para que saliese la novela. Cuando ya estaba prácticamente lista para salir, yo, bueno, pues la comprarán mis tíos, mis primos, mis amigos más cercanos, Claro. lo típico, ¿no? Y mira dónde ha derivado la cosa, ¿no? Pero a lo que voy, yo no quería sacarla por el Dios, ¿qué va a escribir esta, no? Era mi miedo. Mi miedo a que la gente dijese, bueno, ¿qué vas a, qué podrá escribir? ¿Qué irá a escribir? Hasta que aprendes una cosa, que es que da igual. Da igual, sí. Sí, da igual, porque no es algo que tú controles. Tú vas a seguir escribiendo, opine la gente lo que opine, o piense, o guste, porque te puede gustar o no te puede gustar, pero tú vas a seguir escribiendo. Que salga a la luz o no salga a la luz, da igual. Es decir, yo voy a seguir escribiendo, creo que por el resto de mi vida. Habrá periodos en que sea más productiva, periodos en que sea menos productiva, trabajos que salgan a la luz, trabajos que no saldrán a la luz, que serán para mí o porque no encaje con lo que... Me da igual. Yo lo tendré que sacar de dentro. Porque Claro. además la obsesión es brutal. Cuando algo ya germina, Uf, sí. ya da igual como yo me ponga o no me ponga. Puedo retrasarlo unos días, puedo retrasarlo una semana, incluso unos meses, Hmm, pero al final va a salir. Al final me voy a sentar a hacer un trabajo y voy claro. a tener un papel y un boli al lado y al final se me va a ir la mano. Sí, esto es como dices tú, Ya. es el vicio. Es el vicio. Claro, y luego hay algo, hay cosas que yo misma leyendo mis propias novelas me sorprendo, ¿no? Y no es que diga, ostras, qué buena es, no, no, Mm, es a colación de lo que me decías antes de que necesitamos vivir y que son experiencias y que la cantidad de datos que yo almaceno y que utilizo y que salen años después y que no sabes por qué has almacenado ese dato, pero para esa novela, para esa escena, encaja. claro. Sí, 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 Es, claro. es increíble y dices, me da igual, si es que esto lo voy a seguir haciendo por los restos de los restos. O sea, yo no dependo de lo que la gente que me rodea o que me conoce o que ha hablado o que ha compartido parte de tiempo conmigo piense. Claro. Da igual. Es como el músico que crea música. Da igual, para crear. Hmm, Sea como sea, es algo único. Tuyo o no tuyo, si lo expones fuera deja de ser tuyo, si te lo guardas en un cajón, está en tu propiedad pero no es tuyo. Claro, claro, completamente. Está en un cajón, está en tu propiedad pero no es tuyo. Y una vez que sale de ti ya no es tuyo, ya da igual. Y ya está. Perfecto. Bueno, Luz, pues no. tenemos que dejar la entrevista por aquí, no porque yo quiera, pero va siendo necesario por el formato. Pero que de todas formas seguiremos hablando de muchas cosas, porque sé que estás trabajando tanto en documentación para tu siguiente novela, que seguro que tienes mogollón de cosas que te va a gustar compartir con nosotros. Así que cada Seguro, vez que tengas seguro. algo por ahí a mano,
hablamos Para lo que, y nos lo cuentas. para lo que quieras, sabes que es un placer hablar contigo, que son muchos años ya manteniendo estas charlas, no ni uno ni dos, Sí, muchos. sí que es verdad. Y que mientras haya una copa de vino, un cuaderno y un boli, se irá viendo temas de los que hablar, amigos. Perfecto. Te tomo nota de eso, me lo apunto. Y nada, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí A ti, esta un noche un ratito. abrazo. Un abrazo muy grande, Luz, y hablamos pronto. Venga, Hablamos pronto. chao, Adiós. hasta luego. Chao. Y a nosotros ya no nos queda nada más que decir, así que solamente buenas noches. Y